Listos, Marcos capítulo 11, versículo 23. Así dice la palabra de Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Porque de cierto os digo, dijo Jesús, Marcos 11, 23, porque de cierto os digo, que cualquiera que dijera este monte, quítate y échate en el mar, y no dudara en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, dijo Jesús, lo que diga le será hecho. Vamos a orar. Te damos gracias, Dios, gracias, Padre glorioso. Gracias, Señor, después de haberte alabado, después de haber percibido, sentido tu presencia, Espíritu Santo, en esta mañana, Señor, declaramos tu manifestación en la palabra también, en el nombre de Jesús. Te pedimos sabiduría, revelación abundante, tal como lo hiciera el apóstol Pablo en Efesios 1:17, para que se abran nuestros oídos espirituales, Señor, y también nuestras vendas también puedan caer, Señor, y poder conocer tu bondad, tu verdad, tu manifestación a través de esta serie que estamos viendo. En el nombre de Jesús nos declaramos terrenos fértiles para recibir esa semilla de tu palabra. En el nombre de Jesús, y declaro que no regresa vacía, sino que hace para lo cual fue enviada. En el nombre de Jesús declaro que crecemos en fe, en el nombre de Jesús, y que llevamos todo pensamiento cautivo a la obediencia a ti, mi Dios, a la obediencia a ti, Jesucristo. Espíritu Santo, yo declaro tu poder sobre nuestras vidas, Señor. Declaro que tú hablas a nuestras vidas, que es tu palabra la que fluye, Señor, y no nuestros pensamientos ni nuestros sentimientos, sino eres tú, Señor, guiándonos. Eres tú el Maestro, Espíritu Santo. Eres tú nuestro guía, Señor. En el nombre de Jesús te hacemos el Señor de esta reunión. Amén. Muy bien, continuamos con la serie que se llama, ¿cómo se llama la serie? El poder que hay en tu boca. Es una serie muy trascendental. En Marcos 11:23, Jesucristo, fíjense, estableció este principio muy importante. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijera este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, dijo Jesucristo, lo que digas te será hecho. Y fíjese bien, hay algo muy importante que debemos entender todos los hijos de Dios, los creyentes, toda la humanidad. Jesucristo dijo que si tú hablabas algo, o si le hablabas a un monte, a una montaña, hablando de obstáculos, hablando de problemas familiares, hablando de enfermedad, hablando de pobreza, hablando de muchas circunstancias complicadas o de aflicciones, dijo Jesucristo que si tú le hablas a ese monte, quítate y échate en el mar, y no dudas en tu corazón, sino tú crees que será hecho lo que tú dices, entonces lo que digas te será hecho. ¿Por qué razón? Porque cuando tú hablas algo, siempre y cuando sea bíblico, créelo, que las montañas las puedes mover, porque lo haces por un poder superior que se llama, en primer lugar, la palabra de Dios, y segundo, el Espíritu Santo, que respalda lo que se habla. En pocas palabras, si le hablamos a un dolor, si usted le habla a un dolor por allá a las 2, 3 de la mañana, donde no está en una reunión, donde no está el pastor, si usted ora por allá a las 2, 3 de la mañana, y usted cree que todo lo que usted diga le será hecho, si le agarra una dolencia X, usted tiene la capacidad y el poder del Espíritu Santo para hablarle a esa enfermedad y decirle quítate y échate en el mar. Entonces Jesucristo respalda su palabra y viene el poder del Espíritu Santo manifestándose en ese lugar, y se va esa dolencia, ese dolor o enfermedad, como se llame. ¿Me explico? Entonces es importante, esta serie es de suma importancia. En 2 Timoteo capítulo 2, por ahí el apóstol Pablo nos trató como soldados, dijo que éramos soldados espirituales, es decir, Dios no nada más nos trató como un pueblo común, sino Dios en el Nuevo Testamento, a través del apóstol Pablo, el Espíritu Santo le reveló, porque Pablo se lo dijo a Timoteo, que le dijo, pelea la buena batalla. Eso le dijo Pablo a Timoteo. Milita la buena milicia, le dijo Pablo a Timoteo. ¿Por qué? ¿Qué significa pelear la buena batalla? Y luego le dice, como buen soldado de Jesucristo, tú sufre
penalidades o sufre adversidades. Esa viene en 2 Timoteo. ¿Cuáles son las penalidades que todo hijo de Dios o que todo creyente o que toda persona puede sufrir? Como buen soldado de Jesucristo sufre adversidades, dijo Pablo a Timoteo. ¿Cuál es el adversario aquí en la tierra? Dice la primera de Pedro: vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar, ¿verdad? Por ahí en la primera de Pedro, capítulo 5. Entonces fíjese bien. Dijo que había un adversario, dijo el apóstol Pedro. Había un adversario. Entonces tú como buen soldado, dice Pablo a Timoteo, vas a sufrir adversidades. Es decir, tienes un adversario, pero ese adversario resulta que ya fue vencido por Cristo. ¿Sí sabía? En pocas palabras, ese adversario es inferior a usted como un creyente. Es inferior a la iglesia de Jesús. Es inferior al cuerpo de Cristo. ¿Sí sabía? Regularmente al diablo se le ha tenido como un monstruote que no le podemos, hasta le tienen miedo mucha gente. Pero el diablo en el nivel espiritual que está es inferior al de usted. ¿Sí sabía? Porque usted es un hijo de Dios y el diablo solamente es creación o criatura. El diablo era una criatura, fue creado por Dios, es cierto, Luzbel, pero después se tergiversó, cometió pecado, etcétera. Y lamentablemente dice Pedro que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Es decir, el diablo anda buscando personas que hablen mal. A lo mejor me quiero morir el día de mañana. Dice Proverbios 18:21, el poder de la vida y la muerte está en tu boca. Y si alguien dice me quiero morir, de ahí se aprovecha el diablo y viene y destruye sus cuerpos. Mas su espíritu no lo puede destruir. ¿Sabe por qué? Porque su espíritu, si usted recibió a Jesucristo como su Señor y Salvador, usted es salvo. Su espíritu nace de nuevo y se va al cielo. Pero el diablo le destruye su cuerpo aquí en la tierra. Si usted no conoce la palabra de Dios. Entonces fíjese bien, la palabra de Dios, vamos a 1 Timoteo. Fíjense bien lo que nos dijo Dios a través de su palabra. 1 Timoteo capítulo 6, versículo 12. Fíjense lo que dijo Pablo a Timoteo. 1 Timoteo capítulo 6, versículo 12. Pelea la buena batalla de la fe. Fíjense. ¿Cuál es la batalla que debe pelear usted? La buena, no la mala. ¿Qué significa buena batalla, hermano? ¿Qué significa buena batalla? Que usted nunca debe perder. Nunca debe perder, o sea, siempre debe ganarla. En pocas palabras, si hay una lucha contra huestes espirituales de maldad, dice Efesios 6, en las regiones celestes, gobernadores de las tinieblas, principados, sí hay una lucha, pero dice el apóstol Pablo, pelea la buena batalla de la fe. Es decir, nunca hay mala batalla para los hijos de Dios, nunca hay una mala batalla. Si viene una enfermedad, ¿qué hace? La reprende y se va. O sea, el diablo no lo va a matar de un cáncer. Pero ¿qué pasa con los hijos de Dios que dicen, viene el cáncer? Pues es una prueba de Dios. Dígame la verdad, ¿usted cree que podrá usted reprender algo que viene de Dios? Jesucristo nunca reprendió algo que venía de Dios. Pero ¿sabe una cosa? El cáncer no viene de Dios. Por eso lo reprendemos y se va. Entonces dijo Jesús, en pocas palabras, que nosotros hablábamos algo y le hablamos a una montaña. Si esa montaña viene de parte de Dios, entonces nunca le vamos a decir, montaña, quítate, échate en el mar. ¿Me explico? Entonces Pablo le dijo a Timoteo, como buen soldado de Jesús, tú vas a sufrir adversidades, pero no significa que vas a sufrir enfermedades. ¿Me explico? Ahora, si sufres enfermedades, repréndalas y se va. Entonces fíjese bien, tenemos un arma espiritual que es la palabra de Dios. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Hebreos capítulo 4, versículo 12 dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Puede captar la dimensión de esas palabras. Dice que la palabra de Dios es viva. ¿Sabe lo que significa algo vivo? Alguien que se mueve. Pero esta Biblia no tiene piecitos, ¿eh? Si dice que es vivo, ¿sabe qué significa? Viva significa que tiene un efecto, no nada más en lo espiritual, tiene un efecto en lo natural.
En este momento podríamos estarle hablando a una columna, enderézate columna ahora mismo, y la columna obedece, porque la palabra es viva. Entonces fíjese bien. Pero también, ¿qué dice? Es eficaz. Esto es, nunca falla la palabra de Dios. Si alguien se murió de una enfermedad, la palabra nunca falló. Si alguien dice, pues fui a orar por el hermano y el hermano declaraba que era sano, y él creía que iba a recibir la sanidad y a la hora se nos fue al más allá. Bueno, se fue, pero la palabra nunca falló. Se fue porque a lo mejor no creyó. Se fue porque a lo mejor creía que esa enfermedad venía de Dios y nunca él aceptó que venía de parte del diablo, por lo tanto él aceptó su enfermedad. Entonces fíjese bien, la palabra es eficaz, nunca falla. Pero dice también que es más cortante que toda espada de dos filos. ¿Espada de dos qué? Y fíjese bien, hay una Biblia que son del griego al español también que utilizamos, es decir, una más Reina Valera 60, hay un interlineal bizantino, hay otro que se llama Huescorijor y hay otro que se llama interlineal Tischendorf, son otras traducciones al español del griego. Entonces dice que la palabra de Dios es como una espada de dos bocas, o sea, ya no menciona filos, o sea, no menciona como un cuchillito, pues los filos, sino menciona que la palabra de Dios es una espada de dos bocas. ¿Sabe qué significa? Y en el griego eso se traduce dos filos, dos bocas. ¿Sabe qué significa espada de dos bocas? ¿O por qué compara la palabra como un arma? ¿Sí me explico? La compara como un arma. Y Efesios capítulo 6, por ahí en el versículo 13, dice, tomad toda la armadura de Dios. Dios le dice que usted tome la armadura, estamos de acuerdo, ¿verdad? Dios no le va a poner la armadura, usted la toma. ¿Cuál es la armadura de Dios? La espada, que es la palabra de Dios. ¿Cuál es la armadura de Dios? La coraza de justicia, el yelmo de la salvación, pero también hay una parte de la armadura del soldado que se llama, ¿cómo se llama? El escudo de la fe. Y el escudo de la fe, cuando usted viene a Cristo, recibe a Cristo, es un escudo chiquito, porque dice Romanos 12, que Él le da una medida de fe. Él le da una medida de fe, pero el hacer crecer esa medida de fe representa que usted escuche palabra, es decir, la fe viene por el oír y el oír la palabra, ¿verdad? Entre más oye, que viene más fe. Por lo tanto, ¿qué pasa con el escudo del soldado espiritual? El escudo crece. Es decir, que la armadura de Dios en relación al escudo es necesario que todo soldado lo haga crecer, porque dice que a través de ese escudo usted puede apagar los dardos del enemigo, del maligno. O sea, ese escudo de la fe, en pocas palabras, entre más escuche palabra, usted tiene un escudote, pero ese escudote usted lo hace crecer más y son menos dardos del enemigo que le pueden tocar. ¿Sí sabía? Por eso mucha gente dice, bueno, ¿por qué me enfermé el otro día? Bueno, porque le falta fe, le falta hacer que sea su escudo. ¿Por qué me enfermé? Bueno, porque a lo mejor usted no hace sus declaraciones de fe, que vivir en salud divina, etcétera. Entonces, fíjese bien, lamentablemente muchos dicen, bueno, es que Dios tiene el control de todo, si estoy enfermo porque Dios controló esa enfermedad y me la puso. Entonces no es así, Dios no trabaja así, Dios no trabaja de esa manera, Dios trabaja a través de su palabra. Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, o sea, de dos bocas, y esa espada de dos bocas dice que penetra. ¿Hasta dónde? Hasta partir su alma, el espíritu y también las coyunturas y los tuétanos. Significa que también le funciona para su espíritu, le funciona para su alma y le funciona para su cuerpo. ¿Se da cuenta que la palabra penetra también dónde? En su cuerpo. ¿Para qué? Para si alguien viene enfermo, sanarlo. Y luego fíjese bien, si es más cortante que toda espada, dos bocas, ¿qué significa? O de dos filos, para que me entienda. Significa que un filo de la espada, Dios ya lo dijo aquí, ahí está un filo, ¿verdad? En pocas palabras, aquí está una boca. Dios lo habló a través de los profetas y lo escribió. Ahí está un filo. El otro filo, ¿de quién cree que depende? Es la boca de usted, que usted hable la palabra rema, se haga rema. O sea, la palabra escrita, usted no le va a decir al diablo, el diablo cochino. ¿Verdad que no le va a decir? Pues yo no conozco esto ahorita. Bueno, hay algunos que sí agarran a bibliazos, algunos endemoniados. ¡Salte, diablo!, le dicen. Entonces, fíjese bien.
Había una hermana por allá que estaba uno enfermo y le pegó un bibliazo en la cabeza ya, por ahí en 1890. Le pegó un bibliazo en la cabeza y sanó al hermano. ¿Por qué creen que sanó? No sanó porque la Biblia lo sanó porque era un acto de fe para que reaccionara. Oye, reacciona, recibe la sanidad. No era porque la Biblia en sí lo sanó, ¿no? Entonces, por allá se llamaba María Éter, la hermana, por allá en 1890, una mujer en Estados Unidos muy usada en milagros y sanidades. Tremendas sanidades habían, así como Catherine Kuhlman, etcétera. Bueno, entonces la palabra de Dios, en pocas palabras, funciona cuando usted la habla, porque es un arma espiritual cuando usted la habla. Por eso son dos bocas, dos filos. Significa que un filo ya está ahí, pero esa palabra jamás, esa espada o esa arma no podrá funcionar si no hay un soldado que la usa. Cuando el soldado la usa, entonces se convierte en un arma de dos filos y usted comienza a guerrear contra el enemigo y el enemigo huye. ¿Sí sabía? Santiago capítulo 4 dice, versículo 7, someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Bueno, vamos a Santiago, ¿qué les parece? Santiago capítulo 4. Versículo 4, versículo 6, ¿verdad? O 7. Someteos pues a Dios, y luego que dice, resistid, ¿a quién? Y huirá. ¿Cómo cree que usted resiste al diablo? Enfrentándolo, oponiéndose o en contra de él. Eso significa resistir. Resistir no significa, viene el diablo, ay, ay, ay. ¿Me explico? Eso no significa resistir. Resistir no significa quedarse sentado. Resistir no significa quedarse callado. Resistir significa enfrentar, oponerse en contra. Eso significa la palabra en el griego, antistemi. Significa oponerse en contra del diablo. Entonces, cuando usted se pone en contra, ¿cómo cree que se pone en contra? Abriendo la Biblia en el Salmo 91, no. Se pone en contra cuando usted dice, diablo, escrito está, que por su llaga yo soy sanado. Diablo, escrito está, que yo no soy pobre porque Jesucristo se hizo pobre para que yo fuera enriquecido. Diablo, escrito está, que Dios me dio autoridad, poder para reprenderte. Diablo, escrito está, etcétera. ¿Sí sabe que Jesús así reprendió al diablo cuando vino y lo tentó en Lucas capítulo 4? Que más adelante lo vamos a ver. Muy bien. Pero también dice la Biblia que hay lenguas, que la lengua también es una espada aguda, y esto lo habló manifestando las palabras de los hombres. Proverbios capítulo 12. Entonces es una espada de dos bocas. Dios lo habló y Dios ya lo habló y está escrito a través de los profetas. Pero ahora usted la tiene que hablar para que funcione y se convierta en un arma espiritual de dos bocas para que le funcione. Proverbios capítulo 12, versículo 17. Dice, el que habla verdad declara justicia, mas el testigo mentiroso engaño. Proverbios 12, 18. Hay hombres cuyas palabras son como ¿qué? Como golpes de ¿qué? De espada. Mas la lengua de los sabios es medicina. Fíjense, cuando habla de esos hombres, está hablando de los testigos mentirosos que menciona arriba, pero dice que hay personas que pueden golpear como si fuera una espada cuando hablan cosas. En pocas palabras, no nada más la palabra en sí es una espada de dos filos, porque el diablo también puede hablar a través de otras personas golpeándolo a usted. Por ejemplo, si de repente está una enfermedad ahí, una enfermedad X, y de repente alguien llega y le dice muy sutilmente, mira, amigo, hermano, yo creo que es una prueba de Dios eso que te está pasando a ti. Aguántala, soporta ese cáncer. Dios te va a liberar de ello, pero pues ya que estés a punto de morirte, pero aguántate con ese cáncer, aguántate con ese diabetes, porque ese diabetes es para la gloria de Dios. Ese diabetes es porque Dios te está pasando por un desierto, y ese desierto más adelante Dios te va a llevar a la tierra prometida, te va a sanar y te va a dar un ministerio grande y poderoso. ¿Usted cree que eso es palabra de Dios o son golpes como golpes de espada que están dañando a la gente?
Y el enfermo dice, ay, pues si Dios me tiene así, me aguanto. ¿Y qué creen? Compraron el ataúd. Y lo cafecearon. Lo cafetearon, como se dice. Entonces, fíjese bien. Golpes de espada son las palabras que te puede hablar alguien para dañarte también. Por ejemplo, en un matrimonio, el esposo le puede decir a la esposa, no sirves de nada. O los padres a los hijos, eres un burro, va mal en la escuela. En lugar de declarar, yo declaro bendición sobre mi hijo, yo declaro que mi hijo, aunque sea un burrito, algún día va a ser inteligente. No, es cierto. Yo declaro que mi hijo es el más inteligente de toda la escuela, en lugar de decirle burro, ¿no? Y créanlo que eso va a mejorar con el tiempo, su hijo al rato va a sacar mejores calificaciones. Pero son golpes de espada que dañan inclusive al niño. Oye, eres un burro, imagínense un niño escuchando, pues voy a ser un burro toda mi vida, ¿para qué estudio? Si ya soy un burro. Imagínense. Bueno, no sé cómo le digan aquí en Jalisco a los niños de lento aprendizaje, pues. Entonces, son como golpes de espada también la boca de la gente que no habla conforme a la palabra. Entonces, eso no le va a traer fea. Imagínense un enfermo, el enfermo del caso, bueno. Entonces va a decir el enfermo, bueno, pues, ¿cómo voy a reprender la enfermedad si Dios me quiere así? Lo dañó con esas palabras al enfermo. Porque el enfermo, en lugar de levantarle su fe y decirle, Jesucristo llevó la enfermedad por ti, Jesucristo por su llaga fuiste sanado, y es un derecho legal que tú sanes. Y si hay alguien que te está dañando es el diablo, hay que reprenderlo y que se vaya la enfermedad. O sea, no le levantan la fe a los enfermos, al contrario, les dan más hacia abajo. Entonces, fíjese bien, también las palabras que habla el ser humano son como, los compara como golpes de espada. Isaías capítulo 49, versículo 1 y 2. Oídme costas y escuchad pueblos lejanos, dijo el profeta Isaías. 49, en el versículo 1 y 2. Oídme costas y escuchad pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria. Y puso mi boca, como dijo el profeta Isaías, como espada aguda. Me cubrió con la sombra de su mano y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba. Pocas palabras, Isaías dice que en su boca Dios la puso como ¿qué? Como una espada aguda. ¿Por qué aguda? ¿Por qué no de dos filos? Porque es solamente la boca de un ser humano. Pero cuando la boca del ser humano habla, la palabra de Dios se convierte entonces, lo que tú hablas, se convierte en una espada de dos filos o de dos bocas, que es cortante para partir el espíritu y alma, los tuétanos, es decir, puede sanar de una enfermedad. Dios trabaja de esa manera a través del ser humano. Vamos de acuerdo, ¿verdad? Que las palabras de los seres humanos son como. Inclusive en Mateo capítulo 10, versículo 34, fíjense lo que dijo Jesús. Mateo capítulo 10, versículo 34. Fíjense lo que dijo Jesús. No penséis que he venido para traer paz, dijo Jesús. A la tierra no he venido para traer paz sino espada. Ahorita le voy a explicar esos textos bíblicos porque una vez un satánico me enredó por allá en internet. Cuando todavía no era creyente yo, dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra, no he venido para traer paz sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, a los enemigos del hombre, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Entonces de repente yo investigaba por las páginas de internet para conocer a Dios, porque no conocía a Dios, y quería conocer a Jesucristo. Quería realmente si Dios existía, pues me habían hablado de un Dios, que para mí era un Dios que estaba muy lejos en el cielo, y que si creí de chiquito era porque mi madre me inculcaba, ¿no? Entonces fíjese bien, llegó
cuando estaba a punto de creer en Jesús, llegó un satanista a meterse en un chat de internet, chat de cristianos. Yo entraba a un chat de cristianos, entonces ahí entraban de todo tipo. Entonces entró ese satanista, que por cierto hasta me acuerdo del nombre, Green Face, algo así se llamaba. Entonces dice ese satanista: mira, aquí los creyentes, los cristianos dicen que Jesús es el Señor y todo eso. Mira, pero Jesús no vino a bendecirlos a ustedes. Jesús no vino para que tú conocieras a Dios. Jesús no vino para darte vida. Fíjense a lo que vino Jesús. Y luego puso este texto bíblico, Mateo 10:34. No he venido a traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino que espada. Ya ves, puso a la suegra contra la nuera. Y puso al yerno contra el suegro, ¿me entiendes? Entonces ya ves, Jesús no es bueno, como dicen. Él no trajo paz, trajo espada, dice. Ya ves. Y él creía que Jesús, fíjense, él creía que Jesús era Satanás, aparte. Entonces yo me tragué esa idea. Y yo empecé a creer en el Dios Padre, pero no creía en Jesús. Por eso si veía una cruz ahí de Jesús y le sacaba la vuelta. Esa es parte de mi testimonio. Entonces, le sacaba la vuelta a esa cruz. ¿Por qué? Porque yo creía que Jesús era Satanás, el diablo. Fíjense hasta dónde llegué, ¿no? Entonces, ese satanista creía que Jesucristo era el diablo. Y luego sacaba un texto bíblico por allá de Judas o de Pedro, donde decía que hasta el lucero de la mañana resplandezca en vuestros corazones. Lucero de la mañana, hablando de Jesús. Y decía él: mira, lucero de la mañana se le llamó también, o Luzbel, a Satanás allá en el principio. Entonces ya más adelante yo me arrodillé y le dije: Señor, dime realmente cómo está el asunto Dios Padre, dime si Jesús es tu hijo y vino a pagar el precio por mí, o qué pasó. Entonces al mes me llegó un testimonio de una hermana chilena, que ya me contacté con ella, y ella fue la que me habló de Jesús. Cuando yo estaba recibiendo a Jesús, yo lo recibí vía internet, fíjese, en una pantalla de computadora. Cuando estaba recibiendo a Jesús, comencé a sentir una presencia del Espíritu Santo impresionante. Comencé a llorar de la grandeza de lo que estaba haciendo Jesús en mi vida, imagínense. O sea, en pocas palabras, conocí a Jesús, porque el Espíritu Santo vino a dar testimonio que era la verdad, y era la vida, y era el camino, Jesucristo. Entonces, fíjense bien. De tal manera que ese texto bíblico, esa persona lo usaba, pero lo usaba de una manera incorrecta. Cuando Jesús dice: no he venido a traer paz a la tierra, no he venido a traer paz sino espada, significaba que él venía a traer una palabra poderosa para los creyentes, para que ellos deshicieran las obras del diablo y darles autoridad y poder. Espada, eso significaba lo que Jesús decía. ¿Y qué significa lo de más adelante de poner a la no era contra la suegra? Significaba que por causa del evangelio muchos de tu familia a lo mejor no te iban a querer, muchos de tu familia te iban a excluir, sin embargo tú les ibas a amar, ¿me explico? Pero dice, fíjense lo que dice en el versículo 35, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre. O sea, Dios no quiere que te pelees contra tus padres, pues. Dios no quiere que te pelees contra tus hijos o contra tu esposa o tu esposo. Si tú te conviertes, lo que significa eso es que a lo mejor parte de tu familia no te va a aceptar, para que me entienda. Pero sin embargo tú en amor le vas a hablar de Cristo, y tu testimonio va a ser lo como tú seas en tu casa. ¿Me explico? Si tú eres una persona que sigues igual de peleonera con tu esposo o esposa, pues igual va a decir: pues de nada te cambió Cristo. Pero cuando damos testimonio de lo que somos, entonces sí podemos ver realmente la luz de Cristo en nuestras vidas. Pero fíjense bien, entonces, estamos de acuerdo, Cristo no vino por decir, no vino a traer un tiempo de paz. ¿Por qué dijo paz? Porque los romanos estaban oprimiendo al pueblo judío, y los israelitas estaban creyendo que venía ese libertador, ese Mesías que estaba escrito desde Isaías capítulo 9, que iba a libertar a un pueblo. Ellos creían que los iba a libertar del yugo de opresión de los romanos. Es decir, ellos creían en un rey natural, pero el rey que venía era espiritual, ¿verdad? Él vino y los libertó, ¿qué? Del pecado, de las tinieblas, del diablo, de todo ello nos libertó Jesucristo. Pero ellos creían que venía un rey natural. Por eso Jesús dice: yo no he venido a traerles paz a ustedes, es decir, para que descansen y libertarlos de los romanos. Yo he venido para que usted he venido trayendo espada, es decir, espada es la palabra de Dios, con la cual el creyente, el soldado espiritual puede defenderse contra los ataques del adversario.
¿Ahora sí entendió ese texto bíblico? Para que no lo cuenten ahí por alguien más que le diga. Era un satanista, fíjense. Era un satanista que se llevaba por ahí dañando personas vía internet. Bueno, entonces, en pocas palabras, Jesucristo dijo que todo lo que tú digas te será hecho, pero también Jesús dijo, de la abundancia de tu corazón va a hablar tu boca. ¿Qué es lo que va a hablar tu boca? La palabra, ¿no? La espada. Cuando el diablo venga con una enfermedad, con un problema, con un hijo, X cosa, ¿no? ¿Tú qué vas a hacer? Vas a hablar lo que está escrito en su palabra. Entonces dijo Jesús, si hay abundancia en tu corazón de palabra, entonces cuando venga un ataque del diablo, tú vas a hablar lo que está escrito o lo que hay abundante en tu corazón. En pocas palabras, si lo traducimos a un soldado espiritual de la abundancia o del armamento espiritual que se llama palabra de Dios que hay en su corazón, de eso va a disparar su boca. Entonces fíjese bien, porque la espada la utilizas a través de tu boca, no la utilizas físicamente, pues. Entonces, Jesucristo dijo, de la abundancia de tu corazón habla tu boca, o sea, de la abundancia que hay de armamento espiritual, de lo que tú conoces, de palabra de Dios, de eso va a disparar tu boca. Y cuando tú reprendes al adversario, al diablo, entonces, ¿qué dice Santiago que leímos ahorita? ¿Qué pasa con el diablo? Huye. O sea, el diablo no puede contra ti, huye. Cuando tú hablas la palabra, sucede lo que dice Hebreos capítulo 1. Fíjense bien lo que sucede cuando tú hablas la palabra. Dios se sujeta a su propia palabra. Si Dios lo dijo, es un pacto que Dios hizo con la humanidad, dejar su palabra, para que cuando tú la hables, pueda el Espíritu Santo y ángeles ministradores ejecutarla. Hebreos capítulo 1, versículo 14. Fíjense quiénes son los ángeles, vamos a hablar un poquito de eso. Los ángeles no son espíritus para que usted los adore o se incline a ellos. Al contrario, Juan se quería, por ahí en Apocalipsis, se quería inclinar a un ángel, y el ángel le dijo, oye, ¿por qué te inclinas a mí si yo soy un consiervo tuyo? Hebreos capítulo 1, versículo 14, fíjense, hablando de los ángeles, desde el versículo 13 vamos a leer. Hebreos 1:13, pues a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus, qué dice? Ministradores enviados para servicio, ¿a quién? A favor de los que serán herederos de la salvación. Entonces, todos los hijos de Dios tienen ángeles ministradores a su servicio. ¿Sí sabía que usted tiene ángeles? Y no es precisamente el ángel de la guarda, ¿eh? Pero tiene usted ángeles, o sea, cientos de ángeles a lo mejor trabajando a su favor. ¿Qué es lo que hacen los ángeles? Usted no los adora. ¿Qué pueden hacer los ángeles? Por ejemplo, se ponchó en la carretera. Los ángeles, una carrera desértica donde a lo mejor no hay mucho tráfico. Ángeles, pues envíen un carro de perdida que llegue y me apoye, o que me lleve a donde está la desponchadora, ¿no? La llantera, no sé cómo se llama. O no desponchan llantas en la llantera. Sí, porque al rato no van a entender por allá en Argentina, en Colombia, en Colombia nos están escuchando las series. Entonces, a lo mejor por ahí no pueden entender alguna parte del lenguaje. Si de Sinaloa para acá hablamos cosas y a veces son raras, ¿verdad? Bueno, entonces fíjese bien. Espíritus ministradores para el servicio ¿de quién? De usted. Pero los ángeles no lo van a sanar, ¿eh? Ángel de la sanidad, ven y llévate este cáncer. Sácalo de mí. No, así no funciona. El que lo va a sanar usted se llama el Espíritu Santo. Porque si ya está saliendo una doctrina nueva por allá al norte de Sinaloa, no voy a decir la ciudad, pero es una ciudad que empieza con la letra M. Bueno, Mazatlán. Resulta que en esa ciudad están creyendo que hay ángeles que sanan, o hay ángeles que viven dentro de usted. O sea, ya no vive el Espíritu Santo dentro de usted, es un ángel el que vive dentro de usted. Es más, le dicen, usted es un ángel, ya no es ni un hijo de Dios, es un ángel ahora. Están creyendo que son ángeles, fíjense las personas. Y sale cada doctrina rara, ¿no? Pero nosotros vamos a continuar creyendo
en la doctrina como es en Jesucristo, nuestro Señor, en el Espíritu Santo como el sanador, como el que se manifiesta para sanar a través de la llaga de Jesús, a través de lo que Jesús hizo por nosotros, y los ángeles le van a servir para sacarle una situación complicada.